Guatevisión presenta. De no corrupto ni ladrón. Sin embargo, nos decepcionó tanto porque en el camino fuimos dándonos cuenta de que era una cosa verdaderamente falsa lo que él estaba pregonando. Noticias de Guatemala. Guatemaltecos salieron a las calles para externar su profundo rechazo al accionar de los diputados por reformas al Código Penal. Y los manifestantes exigen la depuración del Congreso y la renuncia del presidente Jimmy Morales. Para este miércoles, diversas organizaciones estudiantiles y civiles se han unido y convocan a marcha y paro nacional en Guatemala. Organizaciones de mujeres y pueblos indígenas exigen la renuncia del presidente Jimmy Morales y también la de los diputados. Excesivo ya en cuanto al tema de, por ejemplo, tirar gas de lacrimógeno en contra de periodistas, en contra de personas, ya, y después, aún después de haber abandonado a los diputados, ya no tenía sentido. Procurador de los Derechos Humanos señala exceso de fuerza por parte de la Policía Nacional Civil en las manifestaciones ciudadanas. Hablamos también de noticias internacionales y el ciclón María se fortaleció en las últimas horas en su ruta hacia las Antillas Menores y también hacia Puerto Rico. Además, el Programa Mundial de Alimentos moviliza $5.7 millones para entregar a Cuba luego del huracán Irma. Y en el deporte nacional, Guatemala amanece con buenas noticias. La emoción llegaba al país cuando se supo que el atleta guatemalteco Jorge Vega obtuvo la medalla de oro en la Copa Mundial de Gimnasia de París. Y a nivel internacional, el fútbol guatemalteco sufre una estrepitosa e histórica caída en el ranking mundial de la FIFA. Le comentamos de qué se trata. Y también hablamos de la crisis política que se vive en Guatemala. Importantes noticias que estaremos desarrollando en esta jornada. Y le presentamos esta canción. El guatemalteco Alberto Rachón nos comparte un tema musical que va dedicado a los padres de la patria. De esta manera inicia Viva la Noticia. Esto es Viva la Noticia. Es un gusto poder darles la bienvenida. Nos encontramos ya viviendo esta mañana, iniciando una nueva semana, luego de un fin de semana bastante largo. Esperamos que lo hayan podido disfrutar. Crista, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Vero. Y sí, la verdad es que muy contentos, iniciando este lunes con una buena sonrisa, llenos de energía por este descansito que tuvimos a partir del viernes, pero sobre todo empezando con noticias de Guatemala y el mundo. Y cargados con información. En primer lugar, tenemos que hablar del clima, las diferentes características que enfrentará la ciudad de Guatemala y el territorio nacional en las próximas horas. Como siempre, le damos la bienvenida a usted con información importante. ¿Cómo amanece el clima en esta jornada? Bueno, allí tiene la temperatura actual de 17 grados centígrados. En este 18 de septiembre del 2017 es el programa número 3966, casi llegando a los 4000 programas, 4000 mañanas, amaneciendo junto a usted. Bueno, ya estaremos hablando más adelante de la depresión tropical Irma y cómo está amenazando ya las Antillas Menores y Puerto Rico. Estaremos dándole detalles del clima nacional e internacional. Mientras tanto, tenemos que enfocarnos en lo que sucede en Guatemala y las noticias que despertaban en definitiva a todos, no solamente el sábado domingo, sino este lunes con, diferentes manifestaciones que se daban del ámbito ciudadano. Los festejos por el aniversario 196, mejor dicho, de la independencia de Guatemala se vieron marcados desde el pasado viernes por las protestas anticorrupción en la capital y también en varios departamentos del país. Manifestantes exigieron la renuncia del presidente Jimmy Morales y de los diputados. Esto sucedía en medio de una crisis política por supuestamente promover la corrupción.
La población rechaza que el pasado miércoles los diputados reformaran el Código Penal para poder blindar a políticos de posibles acusaciones del financiamiento ilegal. Con las modificaciones que no habían entrado todavía en vigor y fueron retiradas el viernes, se pretendía, entre otras cosas, desligar a los secretarios generales de los partidos de eventuales persecuciones penales. Pretendían también aplicar a otro cambio en el que los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel ya pueden ser conmutables por fianza. Esta medida que solo aplicaba las condenas de hasta 5 años. Las dos polémicas reformas fueron retiradas con el apoyo de los 130 diputados que asistieron a una sesión atípica por la celebración de independencia y que, como sabemos, terminó con un encierro de largas horas en el Congreso de la República. Y ante la posibilidad de los altercados durante las protestas, el presidente Jimmy Morales suspendía el tradicional desfile estudiantil que estaba programado para el viernes en el centro de la capital. Bueno, y pasaban las horas en una jornada bastante intensa que se vivía entonces frente al Congreso de la República y cuando, nos acercábamos a medianoche, llegaban entonces fuerzas de seguridad y los diputados fueron evacuados por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes para llevar a cabo el operativo lanzaron gas pimienta a los manifestantes que estaban afuera del Congreso de la República. Los legisladores se reunieron en el hemiciclo la tarde del viernes para dar marcha precisamente a estas reformas del Código Penal, para dar marcha atrás, mejor dicho, y cuando se disponían a salir, los inconformes se los impidieron hasta que los uniformados evacuaron del lugar a los diputados para llevarlos a la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Organizaciones como Justicia Ya y la Universidad de San Carlos de Guatemala, y la USAC Es Pueblo calificaron las acciones de los agentes de la Policía Nacional Civil como un uso de la fuerza innecesaria, pues la manifestación se llevó a cabo de forma pacífica. Por aparte, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que actuaron en conformidad con la ley, pues más de 200 personas se encontraban en una situación de riesgo. Se concluyó con una extracción positiva y exitosa. El personal fue evacuado y los riesgos fueron mínimos. Eso según el reporte, que no hubo heridos de gravedad, aunque nos informaron de una periodista que tuvo un incidente. Los diputados se mostraron agradecidos por el esfuerzo que se hizo durante horas para ponerlos a salvo. Estas eran las palabras del ministro Francisco Rivas. Los ánimos que movieron a cientos de guatemaltecos a manifestar su desaprobación a las decisiones políticas del gobierno y también del Congreso de la República, que se mantenían vigentes hasta el viernes, pero luego de esta sesión de diputados con 130 votos quedaron sin efecto con las reformas al Código Penal que promovían la corrupción. Bueno, ahí ve usted la manera en la que se retiraban entonces los diputados que habían permanecido durante horas en el Congreso de la República, luego de las manifestaciones que se daban afuera, salían incluso con algunas malas señas, maltratando hasta cierto punto a los guatemaltecos que se encontraban manifestando en las afueras del Congreso. También escuchábamos por parte de los diputados por qué tardaron tanto las fuerzas de seguridad en llegar al punto del Congreso y precisamente eso es lo que vamos a estar desarrollando este día. Bueno, y tenemos que hablar de lo que sucede después y cómo se ha convocado por parte de diferentes organizaciones civiles y sociales a un paro nacional que aparentemente sería este miércoles 20 de septiembre. El movimiento ciudadano contra la corrupción y la impunidad está ya en marcha con los llamados a las manifestaciones y al paro nacional en busca de la depuración del Congreso y también la renuncia de Jimmy Morales, entre otras demandas. El movimiento Justicia Ya convocó a un paro nacional, esto sería el miércoles, para liberar a Guatemala, que lo tienen cooptado. La Asociación de Estudiantes Universitarios y el movimiento USAC Es Pueblo también hará una caminata ese día. El movimiento Poder Ciudadano, que reúne agrupaciones de mujeres, de indígenas y también de jóvenes, va a promover acciones que busquen la depuración del Congreso y la del Ejecutivo. En redes sociales está posicionada ya la etiqueta Pacto de Corruptos con ese hashtag y con llamados a sumarse al movimiento cívico y a las diferentes manifestaciones. De igual manera, varios ciudadanos que repudiaban las acciones de los diputados y de Jimmy Morales animaban al pueblo a sumarse a estas movilizaciones. Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos verificaba desde temprano que se respetaran los derechos de manifestación de los ciudadanos y agentes de la Policía Nacional Civil resguardaban los edificios en apresto para resguardar el orden público. Y podíamos ver un sinnúmero de acciones por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando empezaba a llover, ellos mismos les daban algunas capas a los elementos de la Policía Nacional Civil para que estuvieran resguardados del clima, les daban comida, les daban agua. Se veía y se vivía una manifestación pacífica frente al Congreso. ¿Y qué es lo que se pretende entonces para este miércoles? Que haya también manifestantes, por lo que las autoridades van a mantener el resguardo de los bienes públicos y privados y a los ciudadanos se les exhorta a ejercer sus derechos de forma pacífica.
Bueno, justamente esa es nuestra pregunta del día y esa es la manera en que queremos que todos ustedes como ciudadanos participen a través de nuestras redes sociales. Así es, por eso desde muy temprano lanzamos una pregunta, lanzamos a través de nuestras redes sociales una plataforma y un espacio para que usted pueda comentar cuál es su opinión. Y la pregunta del día dice así: ¿está de acuerdo con las marchas ciudadanas y el paro nacional convocado por organizaciones sociales? Allí están los dos porcentajes, sí o no. Usted decide entonces y da su opinión a través también del hashtag BLN Crisis Política. Bueno, son las 5 de la mañana con 54 minutos. Tenemos información de última hora que queremos compartir con todos ustedes y le pedimos que pongan mucha atención porque hablamos de diferentes manifestaciones que se llevarían a cabo mañana con bloqueos. La Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán anunciaron que mañana llevarán a cabo una serie de bloqueos en demanda de que el Congreso retire la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Además, solicitará al Ministerio Público y a la CICIG para que investigue a los 4 diputados de ese departamento que votaron a favor de las reformas del Código Penal. También solicitan que el legislativo que ya no autorice más préstamos internacionales porque la ayuda no llega a las comunidades necesitadas. Estas y otras demandas tienen contemplado efectuar. Los bloqueos se llevarán a cabo en la ruta de Alaska, 4 caminos, salida a Quiché, Morería, entrada a Xecanchaboj, 60 vueltas y en el centro de Totonicapán. Información entonces de lo que podría suceder mañana cuando los 48 cantones de Totonicapán representados por la Junta Directiva se aglomeren para poder provocar estos bloqueos en las carreteras. Mucha atención y ya le estaremos informando de qué manera se van llevando a cabo entonces los mismos mañana por la mañana. Continuamos hablando de noticias de Guatemala y el mundo, temas importantes que también sucedían el fin de semana en cuanto al clima, Vero. Definitivamente tenemos que hablar del ciclón María que está, amenazando ya diferentes regiones del Caribe, y es que el ciclón se fortaleció en las últimas horas en su ruta hacia las Antillas Menores y Puerto Rico, que ya se preparan para la llegada de este fenómeno atmosférico en los próximos días. María, que representa vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, se dirige hacia las Antillas Menores, recientemente golpeadas por el paso devastador del huracán Irma. Estas islas, así como Puerto Rico y Cuba, sufrieron recientemente los embates del huracán Irma, con casos dramáticos como el de Barbuda, devastada en más del 90% según sus autoridades, y que aún no termina las tareas de reconstrucción. La potencial amenaza que supone María se concreta apenas una semana después de este paso del huracán Irma por las islas del Caribe, Puerto Rico y también del sureste de los Estados Unidos, país en donde propiciaba más de una treintena de muertes y que tiene a estados como Florida de a poco tomando el camino a la normalidad. Y la noticia internacional nos traslada del Caribe hasta Europa, específicamente Londres, Inglaterra, en donde la alerta se mantiene al máximo luego de la investigación sobre el atentado del viernes que dejó 30 heridos en el metro londinense y que llevara al arresto de un segundo sospechoso. Un hombre de 21 años fue detenido la noche del sábado en la periferia oeste de la capital y a pocos kilómetros de las fuerzas de seguridad que llevaban a cabo un registro relacionado con el ataque de una casa en un barrio residencial. Según medios británicos, la casa es propiedad de una respetada pareja de ancianos que suele ofrecerse como familia de acogida y fue condecorada por la reina Isabel II por su acción a favor de los niños. Otro hombre de 18 años también había sido arrestado por la mañana en el sur del país y este atentado, dicen quinto en 6 meses en el Reino Unido, fue perpetrado con una bomba de fabricación casera y había sido colocada en uno de los vagones del metro en la estación de Parsons Green en Londres. 5 de la mañana con 58 minutos. Tenemos que hablar de lo que sucede en torno al clima aquí en Guatemala. Y para eso le damos los buenos días a nuestra querida Lorraine Quinto, que también amanece con nosotros. Buenos días, Lorraine. Hola, Lorraine, buenos días, bienvenida. mañana muy bien, muchísimas ¿Qué tal gracias. El descanso largo? Súper bien, muy bien. Qué La bueno. verdad es que ya se necesitaba, pero tenemos mucha información que compartir con todos ustedes y específicamente también por eso, porque tenemos que hablar de lo que sucede a nivel internacional y a nivel nacional. Iniciamos entonces con este mapa que nos muestra el Océano Atlántico, donde fácilmente podemos observar entonces
el rumbo de José, que se acerca próximamente ya al norte de los Estados Unidos. Y también tenemos a María, que como mencionaban ya mis compañeras, pues se acerca a las islas del Caribe. Y Lee también, que podría disiparse ya hasta tormenta tropical. El Atlántico se mantiene bastante activo después de que María se fortalece entonces en el Caribe y se ha convertido en huracán y fortalecido esta mañana ya a categoría 3, convirtiéndose en el cuarto huracán más intenso con vientos de 150 kilómetros por hora, mientras que se mantiene la alerta en las islas de Puerto Rico, en San Juan, Puerto Príncipe, en Haití y Santo Domingo, en República Dominicana, donde se espera que llegue en los próximos días, mientras José se mantiene con categoría 1 cercano a Estados Unidos y Lee avanza como depresión tropical ya desvaneciéndose. También tenemos entonces el Océano Pacífico, mientras más cercano a nuestro país tenemos la tormenta tropical Norma, cercano a México, al sur de Baja California, que está generando mayor oleaje en el Pacífico, y el huracán Otis, que está llegando también a tierra en el Pacífico, y una onda tropical que está generando humedad y lluvias en nuestro país. Por supuesto, está generando entonces efectos directos este huracán llamado Otis, que se encuentra en el Océano Pacífico. Pero tenemos que seguir este recorrido de información y por supuesto lo hacemos acompañados también por parte de las autoridades y por parte entonces de estas noticias. Temperatura actual de 17 grados centígrados, es como amanece la ciudad capital, y vemos entonces que las posibilidades de lluvia se mantienen bastante altas, con un 90% como a lo largo de la semana pasada. Los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 40 minutos y el sol se estaría ocultando a partir de las 6 de la tarde con 2 minutos. Tenemos información también acerca de la fase lunar. Para hoy tenemos un creciente menguante con una iluminación solamente del 5.05%. Y por supuesto, la recomendación del día que no puede faltar. La recomendación del día, compañeras, va para Boca del Monte, no acercarse a los derrumbes. El fin de semana veíamos un derrumbe que ocasionaba bastantes daños en una carretera rumbo hacia Boca del Monte. Ya las autoridades de la Conred han tratado de evacuar a 11 viviendas que se encuentran en lo alto de esta montaña, sin embargo no han querido salir. Dicen que se van a mantener y van a permanecer entonces ahí. Por lo tanto, se les recomienda a las personas que tengan la mayor precaución vehicular en el área. Definitivamente, Lorraine. Muchas gracias por la recomendación y ya más adelante seguiremos hablando más detenidamente de lo que sucede en torno al clima. Mientras tanto, tenemos que hablar de lo que sucede en las calles guatemaltecas. Por supuesto, y nos enlazamos esta mañana con nuestros compañeros, en esta ocasión, Alberto Cardona. Así es, estaremos hablando con él más adelante de lo que sucede. Mientras tanto, tenemos que hablar de lo que sucede en las calles guatemaltecas. Como usted sabe, las principales arterias de Guatemala, como el ingreso que tenemos en pantalla, kilómetro 9, carretera El Salvador, en donde sí percibimos ya un poquito más de tránsito vehicular. Cuando es lunes, cuando arrancamos luego de un feriado, suele darse un poquito más de congestionamiento y lo vemos reflejado esta mañana. Nos vamos a otro punto importante que repasamos cada mañana y ahora es la Calzada Roosevelt, una arteria importante, y ahí vemos que sí, el congestionamiento ya inició desde muy temprano. Siempre les recomendamos tomar tiempo y tomar las precauciones para llegar a su destino. ¿Qué pasa en la calle Martí? Lo tiene usted en pantalla. Aún no está habilitado el carril reversible. Usted lo puede utilizar en este momento. Y por último, nos vamos a otro punto importante de la ciudad. Hablamos del Boulevard Rafael Andívar, siempre echando un vistazo a la Calzada Roosevelt para que usted, tome nota y se dé cuenta de lo congestionado que está. No hemos llegado, son las 6 de la mañana con 2 minutos ya, así que a tomar información. Así es como se comportan las principales arterias de nuestra ciudad. Continuamos entonces con la información y tenemos ya listas algunas noticias. Nos vamos a Prensa Libre a repasar los titulares. Prensa Libre presenta. Vemos en la primera plana de Prensa Libre Noticias de Guatemala. Pago de favores aflora en nuevo presupuesto 2018. Eliminación de candados facilitaría transferencias millonarias a entidades vinculadas con alcaldes y diputados. Una fotografía de primer plano. Morales va a la ONU en medio de crisis. Surgen dudas sobre si reiterará queja contra la CICIG ante confuso mensaje distribuido por el gobierno. Nos vamos entonces al primer plano y con el hashtag Crisis de Estado GT. Morales viaja a la ONU en medio de su peor crisis. El mandatario va con una reducida delegación y no despeja las dudas sobre qué temas va a tratar. No es el momento de viajar, es lo que señalan distintos analistas. Damos vuelta de página. Ola de rechazo en contra de mandatario y diputados. Sectores se unirán al paro nacional programado para el miércoles, mientras el movimiento Poder Ciudadano analiza una acción penal en contra de diputados y pide la renuncia del presidente Jimmy Morales.
Otro titular más que destacamos dentro de los titulares de Prensa Libre: presupuesto es un botín para el pago de favores. La eliminación de los candados presupuestarios sugiere que el próximo año el Ejecutivo tendría más libertad para gastar y menos controles para garantizar la transparencia. Es lo que podemos observar dentro de Prensa Libre. Más adelante, repasando las noticias más a detalle. Y tenemos que repasar lo que sucede también en el plano internacional, algunas portadas que como todas las mañanas nos presenta Lorraine Quintón. Y nuevamente contigo, Lorraine. Lo hacemos, por supuesto, acompañados de información y los periódicos del mundo, periódicos internacionales, y nos vamos a trasladar entonces hacia Bolivia con El Diario. La portada entonces de este matutino: represión policial en bloqueo de Achacachi, tormenta María amenaza al Caribe, y Bolivia prepara fase de alegatos orales. Agua contaminada afecta a pobladores y ganadería, es lo que podemos encontrar en El Diario de Bolivia. Seguimos este recorrido de información en The Jerusalem Post. En la fotografía central: limpiaron. Policía usa agua para dispersar a manifestantes ultraortodoxos que protestaban ayer en Jerusalén contra la reciente absolución de un oficial de policía blanco en un fatal tiroteo de una persona negra que se volvió violento en San Luis durante el fin de semana. Una sinagoga local abrió sus puertas para manifestantes que huían del gas lacrimógeno de la policía y balas de goma. En el titular central: Netanyahu dará a Trump ideas concretas sobre Irán. Y otro titular: Hamás acuerda disolver su administración en Gaza para celebrar elecciones. Y finalmente hacemos este recorrido con El Salvador. El Diario de Hoy: a la cárcel jefe de CAM de la capital por acoso. Tribunal ordena que Herbert Rivas quede detenido mientras se le procesa por 4 delitos. Tensión por posible expulsión de Bukelele del FMLN. Vemos entonces: y lista calle a San Antonio Abad. Es lo que vemos entonces en la portada del Diario de Hoy de El Salvador. Y por supuesto, más adelante vamos a estar ampliando la información de lo que sucede en el mundo. Continuamos. Muchas gracias, Lorraine, por esta información. Sí, más adelante seguiremos analizando la información del mundo. Mientras tanto, tenemos información de nuestro compañero. Ahora sí nos enlazamos con Alberto Cardona esta mañana para que nos comente la historia del día. Buenos días, Alberto. Cuéntanos de qué se trata y seguramente estaremos analizando lo vivido el pasado fin de semana en Guatemala. Buenos días, adelante. Pero, Crista, muy buenos días. Pues importante información clara, que esta semana será una semana muy importante para los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que están convocando para este paro nacional del 20 de septiembre, donde se han unido más organizaciones sociales en apoyo a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy bien lo indicas, pero durante las últimas horas, durante los últimos días, pues se han registrado una serie de manifestaciones pacíficas que para el gobierno han sido manifestaciones violentas. Acá les presentamos pues parte de la historia del día, donde los guatemaltecos de distintas edades, niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, a una sola voz, con banderas de Guatemala pintados de los rostros de azul y blanco, con bombos, silbatos y una serie de pancartas y consignas, han mostrado su total rechazo ante las decisiones de los diputados del Congreso de la República. Decisiones que han generado la molestia de la población, que han realizado manifestaciones pacíficas. Acá les presentamos pues parte de esta historia del día, cómo los guatemaltecos se han unido a una sola voz para mostrar su inconformidad.
Bueno, Alberto, podemos ver entonces parte de lo que sucedía el fin de semana y no podemos dejar de lado lo que tú mencionabas, esta manifestación o podríamos decir este paro nacional que se tiene programado para el miércoles. Así es, Vero, los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la nueva Asociación de Estudiantes Universitarios AEU, son los que convocan a este paro nacional. El paro nacional estará iniciando a partir de las 9 de la mañana este día miércoles, donde, como repito, se comienzan a unir diferentes grupos, diferentes organizaciones. También el rechazo ya es evidente por parte de la población guatemalteca en contra de los diputados que han generado la molestia de la población guatemalteca. En algunas empresas privadas pues ya han comenzado a difundir por medio de las redes sociales el rechazo ante los diputados. Se pueden observar en algunas empresas tanto de comida como distintas empresas, pues alguna serie de carteles donde se lee claramente que no estarán atendiendo a los diputados corruptos que han generado el malestar dentro de la población guatemalteca. En estos carteles se observan 107 diputados corruptos que son catalogados por los empresarios. También a estas manifestaciones se han unido organizaciones campesinas que han comentado que a partir del día martes estarán realizando también ellos una serie de protestas a nivel departamental, una serie de bloqueos, una serie de caminatas mostrando su total rechazo. También se nos explica por parte de algunos grupos estudiantiles de universidades privadas que también se estarán uniendo a esta manifestación pacífica para este día miércoles. También ya las autoridades de la Policía Nacional Civil han explicado durante las últimas horas que debido a esta serie de manifestaciones que se tienen previsto para esta semana, ellos han suspendido los descansos para los agentes de la Policía Nacional Civil, específicamente del Grupo de Acción Rápida GAR y de las Fuerzas Especiales FEP, quienes fueron las personas que el día 15 de septiembre pues lanzaron algún tipo de gas pimienta para poder retirar a los diputados del Congreso de la República. Esto generó también que los cuerpos de socorro atendieran a por lo menos 25 personas que resultaron con problemas intoxicadas. La Batucada del Pueblo, también los representantes de USAC Es Pueblo han comentado que estarán brindando una conferencia de prensa esta mañana donde estarán explicando a la población guatemalteca cómo será la forma de este movimiento pacífico por parte de las organizaciones sociales en este paro nacional a partir de las 9 de la mañana, que se estará iniciando desde el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala hasta el centro histórico. Tendrá usted que tener mucha precaución, mucha paciencia, ya que las autoridades municipales están anunciando congestionamiento vehicular para el día miércoles, tanto en Ciudad Capital como a nivel departamental. Imágenes de mi compañero en cámara Salvador López, soy Alberto Cardona y con este tipo de información yo regreso a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchísimas gracias, Alberto. Estaremos muy pendientes de lo que tú nos comentes más adelante, pero también nos enlazamos ahora con Julio de León, que está también en las calles para ver el tránsito de Guatemala. Específicamente en el Trébol, así que Julio, muy buenos días. Cuéntanos qué está sucediendo a esta hora de la mañana. Vemos un poquito más de congestionamiento. Y a todos los televidentes de Viva la Noticia. Efectivamente, nosotros nos encontramos ya en las calles de la Ciudad Capital haciendo un monitoreo del tránsito vehicular. Algunas alertas viales que se desarrollan desde horas de la madrugada, precisamente en este lunes, para que usted las tome muy en cuenta. Principalmente esto sucede en los ingresos a la Ciudad Capital. Usted puede ver cómo a esta hora de la mañana se encuentra la parte del Boulevard Liberación ingresando a través del sector de Misco hacia la ruta que dirige hacia el Obelisco. Precisamente esta es la parte del Trébol e iniciamos revisando algunos puntos como sería la ruta del Atlántico. Muchísimos vecinos anuncian que la salida de distintas colonias desde zona 17 y zona 18, hablando del sector de San Rafael, por dar un ejemplo, La Barreda y algunos otros, están pues con una salida bastante complicada. En realidad tenemos imágenes de un hecho de tránsito que se dio a medianoche, precisamente alrededor de las 12:30 de la madrugada, donde un tráiler quedó volcado luego de haber colisionado contra 3 postes y haber colisionado contra un vehículo particular. Esto, sin lugar a dudas, fue atendido desde muy temprano de parte de las autoridades. Sin embargo, continúa siendo
un obstáculo para todos los vecinos que vienen a través de la ruta del Atlántico ingresando hacia el sector de zona 6 o zona 17 o inclusive Calzada La Paz a través de esta misma ruta. Así que mucha precaución, por favor. A esta hora de la mañana se continúa viendo afectada esa parte del camino. También nos tenemos que mover a otro punto de ingreso de la ciudad capital, como lo sería carretera El Salvador. Podemos ver en las imágenes también cómo algunos árboles caídos derivados de las fuertes lluvias y vientos de ayer por la noche en el sector afectan el paso entonces a algunos usuarios. Estas imágenes eran tomadas alrededor de las 4 de la mañana para que usted vea cómo afecta también el paso, sin lugar a dudas, para los usuarios que ya se dirigen hacia el sector de zona 15 o hacia el Boulevard Los Próceres a través del área de Mushbal, ingresando por carretera El Salvador. Información que viene también desde la misma ruta interamericana, la que deriva luego en este punto que ustedes ven acá, que es el Boulevard Liberación, y es que desde el kilómetro 25 de la ruta interamericana, para todos los que vienen desde la antigua Guatemala, desde Chimaltenango o desde San Lucas, precisamente un kilómetro antes de llegar al mirador, ya se encuentra una cola de vehículos ingresando a la ciudad capital en la ruta interamericana. Ruta del Atlántico presenta también algunas anomalías, las cuales ya mi compañera Dalia Santos estará ampliando en unos minutos, pero tenemos que informar acerca de un tráiler detenido y algunos vehículos con desperfectos mecánicos en el inicio de la ruta de Villalobos, precisamente a través de la carretera del Pacífico, ingresando hacia esta misma cuesta. Es la información que tenemos para ustedes. El sector de la comunidad también ingresando hacia las charcas, hablando del área de San Cristóbal, según nos informaba vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, se encuentra también congestionado, y es que se ha erosionado parte de la carpeta asfáltica en ese sector. Le repito, la comunidad hacia las charcas en el área de San Cristóbal. Esa es la información más importante que deriva a esta hora de la mañana con respecto al tránsito vehicular. Por supuesto que más adelante continuaremos nosotros ampliando información desde las calles. Por ahora vamos de vuelta con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por esta información. Si más adelante regresamos contigo, podemos ver y percibir este aumento en el tránsito vehicular, así que a tomar usted su tiempo en consideración. Muy buena actualización para empezar esta mañana. Nos vamos a una pausa comercial, pero en breve regresamos con noticias de Guatemala. Quédese.